Buenos días, mis niños y niñas del grado quinto. Hoy retomamos nuestras clases de geometría y plan de estudio. Antes de ver el tema nuevo, vamos a recordar lo que estábamos trabajando. En el anterior taller, ustedes hicieron y trabajaron sobre los polígonos regulares. Hicieron las páginas, trabajaron sobre eso. Hoy vamos a trabajar sobre los polígonos irregulares. Vamos a hacer una comparación entre los polígonos regulares y los polígonos irregulares. Recordemos, ¿qué son los polígonos regulares? Son figuras geométricas que tienen todos sus lados iguales y que tienen igual sus ángulos de la misma medida, ¿cierto? Los polígonos irregulares son aquellas figuras geométricas que tienen sus lados de diferente medida y sus ángulos también de diferente medida. Entonces, recordemos, los polígonos se clasifican según el número de lados que tengan. ¿Se acuerdan? Si tiene 3 lados, si tiene 4 lados, nosotros vimos diferentes nombres que reciben los polígonos de acuerdo al número de lados. Vamos a hacer una comparación entre esto. Para eso les traje una tablita donde vamos a ver la comparación entre las dos clases de polígonos. Entonces, a ver, acá tenemos. ¿Ahí lo ven bien? Sí. Tenemos, como habíamos dicho, los polígonos según el nombre que se les da es de acuerdo al número de lados que tenga. Esta tabla solamente va a trabajar polígonos de 3 lados, de 4 lados, de 5 lados y de 6 lados, ¿sí? El de 3 lados recibe el nombre de triángulo. Aquí lo vemos como polígono regular. ¿Por qué es polígono regular? Porque tiene todos sus lados iguales y sus ángulos de la misma medida. Aquí vemos el triángulo como polígono irregular, donde vemos un triángulo de diferente medida, sus lados, y si medimos sus ángulos también va a ser de diferente medida. Vamos a ver con los cuadriláteros, figuras geométricas de 4 lados. Tenemos el cuadrado. Este cuadrado es regular, ¿por qué? Porque tiene sus lados de igual medida y sus ángulos son ángulos de la misma medida, 4 ángulos rectos de 90 grados. Aquí tenemos un cuadrilátero. Si vemos acá, este cuadrilátero tiene todos sus lados de diferente medida. Y si medimos sus ángulos, también van a ser de diferente medida. Entonces, polígono regular, polígono irregular. Vamos con el pentágono. Acá observamos este pentágono, ¿sí? Que es regular, ¿por qué? Porque tiene todos sus lados de la misma medida y sus ángulos también están de la misma medida. Acá tenemos un pentágono irregular de 5 lados de diferente medida y sus ángulos también son de diferente medida, ¿sí? Entonces, polígono regular, polígono irregular. Vamos con el hexágono. Entonces, aquí vemos el hexágono regular. Figura geométrica de 6 lados. Regular, ¿por qué? Porque todos sus lados tienen la misma medida. Y polígono irregular, ¿por qué? Porque todos sus 6 lados tienen diferente medida. Y si nosotros medimos sus ángulos, vamos a darnos cuenta que también sus ángulos tienen diferente medida. Entonces recordemos, polígonos regulares y polígono irregulares. En esta tablita podemos ver la comparación que hay entre estas figuras geométricas y por qué se llaman regulares y por qué se llaman irregulares. Bueno, ¿se acuerdan ustedes que para nosotros medir los lados de un polígono, pues solamente
con la medida de longitud en centímetros o en la medida que ustedes quieran. Entonces utilizábamos la regla y sacábamos la medida de sus lados, la tomábamos de cada lado y así nos dábamos cuenta si era regular o si era irregular. Cuando tomábamos los polígonos irregulares, pues medíamos igual sus lados, igual su medida, le colocábamos los lados y podíamos observar. Pero cuando medíamos los ángulos, ¿se acuerdan? Cuando medíamos los ángulos de los polígonos, que nosotros lo trabajamos harto en triángulos y en cuadriláteros, nos dábamos cuenta que para comprobar que estos ángulos estuvieran bien medidos, lo hacíamos mediante una adición. Entonces, adicionábamos o sumábamos toda la medida que nos habían dado los diferentes ángulos. Y si lo trabajábamos en un triángulo, esa sumatoria debía ser igual a 180 grados. Si lo trabajábamos en un cuadrilátero, esa sumatoria de los ángulos debía ser igual ¿a qué? A 360 grados. Si vamos a medir un pentágono, sus ángulos internos, y para comprobar que están bien medidos, la sumatoria debe ser igual a 540 grados. Si vamos a medir los ángulos internos de un hexágono, para comprobar que esté bien, esa sumatoria nos tiene que dar 720 grados. Entonces, para que no se nos olvide, les voy a mostrar una tablita y ya les explico. Entonces, lo que decíamos, ¿no? Para comprobar que la medida de los ángulos está bien, vamos a recordar nuevamente esta tablita, vamos a observarla. Entonces decimos, la sumatoria de los ángulos internos de un polígono. Cuando medimos un triángulo, la sumatoria debe ser igual a 180 grados. Cuando medimos los ángulos internos de un cuadrado, la sumatoria de sus ángulos debe ser igual a 360 grados. Cuando medimos los ángulos internos de un pentágono, la sumatoria de sus ángulos debe dar 540 grados. Cuando medimos los ángulos internos de un hexágono, la sumatoria de sus ángulos debe ser igual a 720 grados. Entonces, no se nos olvide. Nosotros hemos trabajado estas sumatorias en triángulos y en cuadriláteros. Ahora lo vamos a hacer en estos polígonos que vimos hoy. Bueno, voy a explicarles la actividad tarea y lo que vamos a hacer en la actividad tarea. Lo primero, vamos a escribir en el cuaderno recuerda. Entonces, ¿qué vamos a escribir de recuerda? Vamos a explicar lo que son polígonos regulares con las palabritas que ustedes quieran, pero que se entienda y conceptualicen el término de polígonos regulares. ¿Listo? Entonces, recuerda, explicamos qué son polígonos regulares. Después, escribimos como título el tema que vimos hoy. El título es polígonos irregulares. Conceptualizamos o explicamos lo que son polígonos irregulares. ¿Cierto? Tercer punto. Vamos a dibujar los polígonos regulares que vimos. Triángulo, el cuadrado, el pentágono y el hexágono, ¿cierto? Los vamos a dibujar y vamos a medir sus lados. Vamos a medir cada uno de sus lados y vamos a escribir la medida en cada uno de sus lados. Después vamos a medir los ángulos internos y debajo de cada polígono regular vamos a escribir la sumatoria y de acuerdo a las características o la regla que le mostré, esa sumatoria debe dar en grados lo que ya estudiamos. Con esto comprobamos que esos polígonos, los ángulos y la medida de esos polígonos está bien hecha. Después
vamos a dibujar cada uno de los polígonos irregulares que vimos. Vamos a medir igual sus lados, vamos a medir igual sus ángulos y debajo de cada polígono irregular que vimos hoy en clase, vamos a realizar la sumatoria, comprobando que esté bien. Entonces, de acuerdo a la tablita que vimos, vamos a comprobar si hicimos bien la medida de los ángulos internos. Por último, pues en el cuaderno de operaciones vas a seguir practicando sobre la construcción de polígonos regulares, polígonos irregulares, la medida de sus lados y la medida de sus ángulos. ¿Listo? Espero que me hayan entendido, que haya sido clara. Sin embargo, a continuación sigue la puesta en común. Vamos a la retroalimentación, a despejar las dudas, a participar en clase y a despejar todo listo para realizar la tarea. Esta tarea se debe presentar la próxima clase. Recuerden que cada tarea se debe presentar hasta la próxima clase. Espero les haya gustado. Chao, chao. Nos vemos en 5 minutos.